Para hablar de este y otros asuntos, tenemos un invitado de lujo, vaya que sí. Para seguir produciendo violencia. Mucho interés en lo que va a pasar en diciembre del 2024. Ni Putin quiere enfrentarse con la OTAN, ni con Estados Unidos, ni una política de opresión al migrante, una política de chantaje. La Liga de los Autoritarios. Es así como Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha denominado a Rusia y todo aquel que esté de su lado en el conflicto en Ucrania o que sencillamente tenga un pensamiento, una reflexión similar, ya sea Irán, Corea del Norte, China, en fin. La Liga de los Autoritarios, ¿no? De tal parece que en el viejo continente siguen tomando el asunto de la guerra como una película hollywoodense. Hay buenos y malos en la narrativa occidental. Es por eso que doña Úrsula, ha adelantado a sus socios que vayan alistando los tanques y las tropas, porque, aunque ella dice que la guerra no es inminente, es una posibilidad. No lo descarten, es lo que acaba de decir Ursula von der Leyen. Tal vez cuando Olaf Scholz cuestionó la posibilidad de que Ursula von der Leyen sea la próxima secretaria general de la OTAN por su mirada sobre los rusos, tiene que ver con comentarios como los recientes. Él lo que planteaba en ese momento era, esta señora puede ser un personaje muy duro para Rusia. Insinuó tal vez que había una rusofobia instalada en ella. En fin. Uno se pregunta hacia dónde nos dirige este momento histórico. ¿Estamos ante una escalada o es un juego de pulsos nada más? Para hablar de este y otros asuntos tenemos un invitado de lujo. Vaya que sí. Yo tengo el honor de poder conversar hoy con una persona que usted seguramente va a reconocer. Estamos hablando nada más y nada menos que de Roberto de la Madrid, periodista y analista internacional de larga trayectoria, por cierto. Director de un canal de YouTube también, Detrás de la Razón. Roberto, te doy las gracias por tu presencia, tu generosidad y hablaremos seguramente de estos asuntos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Bueno, pues un gran saludo a ti, a todo tu equipo. Es un placer siempre compartir cualquier espacio, cualquier micrófono que esté comprometido como ustedes, con gente que pues quiere abrir conciencias, que quiere plantear dudas, que quiere plantear cuestiones que no se plantean en los medios de comunicación y sí en la prensa alternativa, como se llama su Así canal. es. Así que Así es. adelante, estoy a tus órdenes. Muchas gracias, Roberto. En verdad, insisto, un lujo poder conversar contigo. Y tú dices algo muy cierto, y lo hemos conversado con muchos de nuestros invitados. Hoy por hoy, la censura se va haciendo mucho más fuerte, se va sintiendo este impacto, sobre todo en el mundo occidental, cuando se tratan estos asuntos. Pero vamos a estos comentarios de Ursula von der Leyen. ¿Cómo se pueden interpretar? De hecho, podríamos hablar también de Macron, podríamos hablar en general de lo que dijo también Lloyd Austin, que ya lo iremos desarrollando, el jefe del Pentágono, pero hay dos miradas que tiene Rusia sobre esto, o dos reacciones que a mí me han llamado la atención, porque en cierto modo tratan de dar un equilibrio, ¿no? Por un lado tenemos a Vladimir Putin, que habla ya de una respuesta contundente, ¿no? Se habla ya de una respuesta en la cual Putin hace recordar los efectos de la Segunda Guerra Mundial, un detalle no menor. Pero también tenemos a, por ejemplo, María Zayarova, portavoz de la Cancillería rusa, quien ha tildado como un loco al señor Lloyd Austin, por ejemplo, del Pentágono, por plantear ideas como que si Ucrania cae en manos de Rusia, pues la OTAN tiene que empezar, ahora sí, a ponerse los pantalones e iniciar una guerra con Rusia. Miradas que van y vienen, la disyuntiva, si es que esto solamente son frases típicas de la fanfarronería
de la Europa Occidental o en verdad están llevando al mundo a un conflicto. ¿Qué mirada tienes tú sobre esto, Roberto? Yo creo que el mundo siempre ha estado cerca de un conflicto, sin embargo, pues siempre ha estado controlado. Yo recuerdo cuando estabas hablando de Ursula von der Leyen, recuerdo, yo trabajé en Irán, y recuerdo cuando George Bush, el hijo, los puso en el eje del mal, ¿no? A Irán, a Corea del Norte. Entonces, creo que es parte de la misma narrativa y de los juegos de guerra que siempre ha implementado Estados Unidos, que es sembrar esta paranoia en todos sus votantes. ¿Por qué? Porque la ecuación es yo siembro paranoia, si hay guerra controlada, o sea, fuego real, obviamente no en el territorio de Estados Unidos o de la anglosfera, sí en este caso Ucrania, en el caso de aquel George Bush, pues en Irak o Afganistán, en la guerra del Golfo, luego en la invasión a Afganistán, sí hay fuego real, hay paranoia y entonces el resultado es que las sociedades, sobre todo las sociedades occidentales, se compran el discurso y si no se lo compran lo tienen que aceptar porque hay una amenaza de guerra. Entonces, mientras hay una amenaza de guerra, es mucho más fácil aprobar presupuestos militares, es decir, mucho más fácil darle dinero al complejo militar industrial, darle dinero a los fabricantes de armas, darle dinero a las 5 principales como Lockheed Martin, Raytheon, darle dinero a todo ese armado que se tiene para seguir produciendo violencia, seguir produciendo armas, seguir produciendo narrativa de guerra, seguir produciendo miles de millones de dólares para unos cuantos. Entonces, sí lo veo así, es como una guerra de Afganistán, como una invasión a Afganistán, como una invasión de Irak 2.0 renovada, constantemente se está renovando y ahora pues es Ursula von der Leyen diciendo que hay que tener cuidado con este gran enemigo que es Rusia, mucho más allá de pensar quién es el bueno, quién es el malo, sino desvelando y revelando la hipocresía y la estrategia que es meterte miedo para que tu votante, sobre todo europeo y estadounidense, pues aceptes finalmente las condiciones que los gobernantes dicen son las emergencias. Cuando, por ejemplo, después de una pandemia, parecería que los políticos no aprendieron la lección, independientemente si creemos o no en las vacunas o si creemos no en el coronavirus, pues tendrían que haber dicho, oye, vamos a prepararnos para, pues, para la siguiente contingencia médica, ¿no? E invertir presupuestos gigantescos para nuestros pueblos. No, pues prefieren invertir presupuestos gigantescos para las armas, para la supuesta guerra, pero y los pueblos que no. Entonces, esto te habla de que finalmente pues es parte de un juego, de una maquinaria de guerra, pero una maquinaria de guerra no para hacer la guerra internacional o mundial que todo mundo esperaría, porque esa está fabricada en la mente y en la paranoia de los votantes. No sé si más o menos explicaría un poquito el juego que está jugando, en este caso Úrsula, antes George Bush, después el mismo Trump también juega con ese tipo. Creo que todos los gobernantes de la anglosfera juegan así. ¿Para qué? Para meter miedo. Y jugar con el miedo es jugar con la aprobación de los votantes, ya sea de un partido o del otro. Sí, es tal cual, Roberto. Yo justo me detengo en este punto porque tú planteas algo muy interesante, ¿no? El cómo, pese a lo que se vivió hace algunos años, y bueno, hasta hace algunos meses, digamos, hay una cierta normalidad que ya se ha venido retomando, pareciese que no se aprendió de esto, ¿no? Pareciese que lo ocurrido no dejó ningún tipo de lección para estos gobernantes, estos líderes, y de hecho, Dmitry Peskov, desde Rusia, planteó algo muy interesante. Él se preguntaba, entre otras cosas, ¿no? Rayos, o sea, ustedes, en verdad, las decisiones que están tomando, ¿se han preguntado si sus ciudadanos están de acuerdo? ¿Han tomado decisiones en base a las urgencias que tienen sus pueblos? Esto en un llamado a los países de la OTAN, que por supuesto siguen destinando presupuesto para este conflicto que desde la mirada de Rusia no inició en febrero del 2022, sino más bien empezó su finalización en esta época
porque el objetivo era claro, la desnazificación de Ucrania. Pero volviendo al tema, Peskov les dice, se han preguntado qué piensan sus ciudadanos y de manera curiosa, hace algunos días, Emmanuel Macron, que estuvo en el Salón de la Agricultura en París, recibió un baño popular, pero un baño, digamos, de agua caliente, hirviendo, ¿no? Porque al tipo casi lo linchan. O sea, no sé si tuviste, Roberto, pero aparece Macron corriendo, hay una fotografía muy, muy simbólica, en la cual ya se puede observar cuál es la respuesta de los ciudadanos, en este caso los agricultores franceses, que ya están hartos. Uno de ellos incluso le increpa al señor Macron y le dice, bueno, tú dices que no hay plata, entonces, ¿cómo rayos sigues financiando a Ucrania? Y de manera, ¿cómo decirlo? Como si fuese una provocación, un par de días después se realiza una conferencia en París para, entre otras cosas, debatir cuál iba a ser el futuro de Ucrania y supuestamente de Europa, porque ellos consideran que el asunto es de Europa. Y Macron suelta una frase, ¿no? Muy erguido, orondo, casi ignorando lo ocurrido hace unos días en París, en el Salón de la Agricultura, vuelve a prender fuego y plantea la posibilidad de enviar tropas occidentales a Ucrania. Este momento nos hace reflexionar, Roberto, ¿es que el ciudadano europeo ya se cansó o crees tú que más bien aún no ha sido del todo consciente de hacia dónde los están dirigiendo sus líderes? Yo creo que ya se cansó cuando hemos estado en Europa y preguntado a la gente, pues ya se cansó sobre todo porque además han visto mermado su poder adquisitivo a lo largo de las últimas 2 décadas. No es el mismo ciudadano europeo de hace 2 décadas al de ahora, un ciudadano europeo que comienza a padecer lo que nosotros como latinoamericanos hemos padecido y que pues no le gusta y está cansado de eso. Sin embargo, pues se tiene que aguantar ante la falta de libertad. Sí tienen poder de manifestarse, pero finalmente terminan los ampones, la banda que dirige la Unión Europea, porque pues la señora Úrsula pues no ha sido elegida democráticamente, y por eso digo banda, porque finalmente pues es a través de acuerdos y amigazgos, y terminan imponiendo pues lo que ellos quieren, y eso pues al ciudadano no le gusta. No sé si esté dispuesto a levantarse, ya lo vimos en las últimas semanas con los tractores en todas las capitales europeas y la protesta dura. Sin embargo, creo que aún falta para que toquen fondo y se levanten de verdad. Por el otro lado me imagino pues un mundo en medio de la guerra, que esa es la narrativa que se está imponiendo desde hace ya tiempo y que ahora, este es el momento vital, que ahora, como nunca, le están metiendo sobre todo al ciudadano estadounidense no tanto, pero al ciudadano europeo le están metiendo la idea de que hay un loco gobernando el Kremlin, que hay un déspota, que hay un tirano, que hay un dictador y que es una amenaza no solo para Europa, sino para el mundo entero. Esto es lo que se reproduce en Europa en las diferentes regiones y en sus diferentes versiones, alemana, francesa, española. Entonces, el pobre ciudadano europeo está así como acorralado por una narrativa terrible entre el no tener el suficiente poder adquisitivo al meterse la mano al bolsillo y entre ver lo que está pasando a nivel gobierno, de que son unos gobernantes que están enfrentando ya a la tiranía rusa. Todo esto es fabricado, Enzo, todo esto es fabricado simplemente para que se siga retroalimentando el poder económico basado en el poder militar. No hay de otra. Ni Putin quiere enfrentarse con la OTAN ni con Estados Unidos, ni la OTAN ni Estados Unidos se quieren enfrentar con Putin, incluido Macron. Yo creo que lo está haciendo para incrementar la propaganda de él mismo y aplacar justamente el descontento social que vive Francia. Pero nadie quiere enfrentarse entre sí, nadie. Lo peligroso y el punto crítico que estamos viendo es
¿Hasta qué punto, y no creo que sea ahora, sino sea dentro de unos años, hasta qué punto los señores de la guerra, los señores que controlan las finanzas del mundo en la anglosfera, los señores que controlan el complejo militar industrial, hasta qué punto van a llegar en su desesperación que sí provoquen una guerra para un poco salvar su existencia como poder hegemónico? Esa sería la pregunta que la vamos a ver si se resuelve en los próximos 3 o 4 años. Mientras ni Vladimir Putin quiere una guerra nuclear, ni mucho menos la anglosfera quiere una guerra nuclear, porque este sería un perder-perder en donde van a perder todos y no están dispuestos tampoco a abandonar así el poder, aunque está cada vez siendo más atacado en su hegemonía, sobre todo al dólar, ¿no? Entonces, creo que esto lo tendría que tener bien claro los ciudadanos de Europa. Creo que hay mucho más conciencia en América Latina, pero lo tendrían que tener, uno, bien claro los ciudadanos de Europa, dos, los ciudadanos de Estados Unidos, y tres, los ciudadanos de Latinoamérica, que muchos sí se creen la narrativa de los canales oficiales comerciales que están supeditados a el poder económico de Washington. Enzo. Así es. Interesante lo que planteas, Roberto. Entonces, estamos ante un escenario en el cual, entiendo yo, la OTAN de alguna u otra manera necesita justificar su existencia. Nunca el mundo, y esto lo han planteado ellos, estuvo tan cerca del colapso. Es más o menos la narrativa que ellos tienen. Pero apareció un personaje, bueno, no es que apareció, amenaza con volver, amenaza entre comillas, porque seguramente hay un sector importante de la ciudadanía estadounidense que va a votar por él. De hecho, Roberto, no sé si compartas la misma mirada, pero parece que es inminente el retorno de Donald Trump al poder. Si uno observa a Joe Biden en las últimas semanas, su imagen se ha venido a pico y ahora mismo yo no sé hasta qué punto los demócratas puedan replantear una figura presidenciable a puertas de ¿qué? 11, 10 meses para las elecciones, salvo que ocurra alguna desgracia en el entorno de Biden, ¿no? No sé, todo puede pasar, esto es política, pero Donald Trump ha empezado a maquinar una posición muy desligada o distanciada de la OTAN. ¿A qué obedece este comportamiento? Para algunos, un mensaje muy claro, una exigencia que se pongan al día en sus pagos, paga tu matrícula o paga tu mensualidad. Para otros, el único objetivo, captar los votos del ciudadano estadounidense que en verdad no se siente involucrado en la guerra en Ucrania. Este personaje, Donald Trump, que, insisto, diría yo, un 70-80% tiene posibilidades de volver al poder. ¿Qué tanto va a cambiar el contexto que se vive actualmente en Europa? ¿Qué mirada tienes tú, Roberto, sobre esto? El factor Donald Trump en esta trama. Creo que el factor Donald Trump se puede explicar con dos hipótesis. Primero, hay que tener muy claro que si hoy llegaran a votar, pues yo creo que ganaría Donald Trump. Ahora, quién sabe si llegue Donald Trump por todas las artimañas judiciales que hay y todas las demandas que tiene en su contra y probablemente le quieran poner aún más el pie y no dejarlo que llegue. Pero sí, clarísimamente yo creo que si hoy son las elecciones, pues Donald Trump sería el presidente. Hay que ver también qué pasa con Biden y cuáles son las armas secretas que tendría los demócratas, no solo para impulsar a Biden, sino para impulsar a un tercero que desconozcamos y que entre como bateador emergente, porque pues Biden sí se ve muy disminuido, se ve, ¿no? Se ve muy disminuido y los hechos pues lo constatan. Entonces, bueno, Es a ver, viral, oye. sí, no, adiós Biden. Oh, Dicho esto, digo, hay dos hipótesis para explicar a Donald Trump desde mi punto de vista, claro. Una es que Donald Trump es el negociante por antonomasia, es el que le gusta hacer negocios y con hacer negocios quisiera salvar a su país, como defendiendo un poco el nacionalismo, la producción interna. Él sabe bien que lo que está presenciando el mundo con China como la fábrica de Francia, pues no digo como la fábrica del mundo, pues no le conviene a Estados Unidos si quisiera que la producción pues regresara
a los Estados Unidos. No solo Donald Trump, sino todo el complejo que está detrás de él, como los Rockefeller, como la gente que lo financia o que lo defiende o a la cual él representa. Entonces, si tenemos un Donald Trump haciendo negocios, pues no le importa aparentemente mucho la guerra y lo que quisiera es deslindarse no solo de Europa, sino ver a una Europa hundida, porque en este mundo multipolar que cada vez avanza más, eh, pues Rusia tendría menos competidores intelectuales y sobre todo económicos. Hay que recordar que la Unión Europea como un país es tan poderosa como Estados Unidos o como China. Entonces, si desmembramos a la unidad europea, a la comunidad europea, a la Unión Europea, y la fragmentamos, la competencia o la competición le queda mucho más libre y más tranquila a Estados Unidos, que tendría que pues solamente lidiar con China. Rusia es el poder militar, pero China es el poder económico, que es muy importante para Estados Unidos. Sí, está emergiendo Rusia económicamente, pero le falta muchísimo para llegar a los niveles de China y por supuesto para los niveles de Estados Unidos. La Unión Europea equivale a una China o equivale a un Estados Unidos. Si nosotros explotamos ese poder económico, ese rival económico, y yo soy un negociante por antonomasia, porque lo traigo en mis venas, pues quieres eliminar lo más que se pueda la competencia económica. ¿Por dónde empiezas? Pues por los vasallos que siempre han sido los europeos. Y ahora más que nunca. Entonces, la amenaza es pues real, sí, ojalá pudiéramos desmantelar toda la Unión Europea, empezando por el poder militar, ¿no? No pagas, fuera, no pagas, fuera. Y él quisiera, Donald Trump, o sea, no lo está haciendo por un comercio justo, sino desde esta hipótesis, lo está haciendo con el propósito de ver desmembrada la Unión Europea y así poder hacer más negocios con el mundo, porque si quito un rival, por ejemplo, si tú vendes zapatos y tengo 4 vendedores muy poderosos de zapatos, yo vendo zapatos, a ti te conviene que pues haya menos vendedores de zapatos, ¿no? Entonces, si solamente nos quedamos con China y con las empresas estadounidenses, el mundo sería mucho más fácil de seducir y de capturar económicamente. Y yo pienso que eso, desde el punto de vista comercial, la mercadotecnia que maneja Trump, pues le gustaría hacer negocios así, de esta forma. La segunda hipótesis, que creo que es un poco más compleja y que creo sería un poco más real, sería que Donald Trump representa una corriente que defiende el gran reemplazo, esta teoría que explica que son los globalistas, el mundo demócrata en Estados Unidos, que ha querido a través de migraciones, a través del globalismo desmedido, a través de un capitalismo depredador, no porque los republicanos no lo profesen, también profesan el capitalismo depredador, querer hacer un mundo homogéneo e invadir y romper toda esta hegemonía de los hombres blancos, de la genética blanca, de la genética supremacista, de la genética del America Great Again. Porque ¿qué significa American Great Again? Pues significa que los WASP de 1945, acabando la Segunda Guerra Mundial, ese supremacismo que abraza al mundo y que ordena, dice, dicta y organiza cómo deben de ser los valores, pues hay que regresar. Ese sería el Make America Great Again, donde los estadounidenses tendrían pues todos los servicios en su casa, tendrían miles de marcas a su servicio, a su merced, tendrían poder económico, podría un obrero comprarse su coche, un campesino podría tener mucha riqueza, como se perfilaba el Estados Unidos de 1950, 60 y 70. Y eso es lo que quiere Donald Trump. Y eso es lo que quiere este grupo que defiende el gran reemplazo, esta teoría que explica que quieren deshacerse a través de las migraciones, deshacerse de esta supremacía genética, de esta supremacía social, de esta supremacía económica que representa el mundo blanco. Y hay que recordar a la ingeniería social que Steve Bannon, sobre todo,
se dedicó a regar después del triunfo de Donald Trump y se lo compró Marine Le Pen, se lo compró Orban de Hungría, incluso Steve Bannon quiso ir hacia América Latina, hacia el bolsonarismo, para infundir esa ideología de que pues hay un supremacismo, hay una clase gobernante y debemos de regresar a esos valores, entre comillas, familiares, en donde el patriotismo, el ser, enaltecer esta esencia nacionalista estadounidense, sería el único camino que nos quite de los dictadores o de los globalistas o de los que quieren hacer un mundo en donde tengamos solo una moneda, una sola religión, un solo gobierno universal. Entonces, creo que por ahí apunta más y obviamente deshacerse de Europa es parte de esa ideología, esa Europa que es estataria, que tiene el poder intelectual de decir vamos a proteger o vamos a obedecer ideas más humanistas. No, no, yo no quiero hablar de eso de humanismo, sino que quiero hablar de supremacía. No sé si un poco te contesto y Sí, claro. un poco controvertido lo que estoy diciendo, lo sé, pero podría explicar ciertas de las actitudes que ha tenido sobre todo Donald Trump, no, no ahora, sino desde su mandato, ¿no? No, Incluido claro. política y Oriente Medio. Eso. No, y es muy interesante, Roberto, la postura que planteas, ¿no? Porque claramente sí es importante, y hablaremos de eso seguramente antes de cerrar esta conversación, del factor Trump también pensando en América Latina, que es importante también conocerlo. Muchos de nuestros seguidores radican en Estados Unidos y tienen mucho interés en lo que va a pasar en diciembre del 2024. Hablaremos seguramente en minutos de esto. Yo quiero plantearte ahora, volviendo un poquito a Europa, de un personaje del que no hemos conversado aún, pero que me gustaría saber cuál es tu mirada sobre el futuro que se le viene. Porque, queramos o no, Volodymyr Zelensky, quien pasó de ser comediante y ahora presidente de Ucrania, es también alguien que está en boca de todos en la actualidad, ¿no? Hace poco hizo una conferencia en Kiev, habló con los medios de comunicación, toreó varias preguntas que le fueron incómodas, como algunas que tenían que ver con su mirada de una perceptible derrota contra los rusos y también su mirada sobre el comportamiento de Estados Unidos hacia él, ya que el financiamiento no es el mismo de antes. Pero hablemos de Zelensky. ¿Qué le espera a Volodymyr Zelensky cuando sabemos, y esto ya lo hemos investigado claramente, tendría que dejar el poder en mayo del 2024, en teoría, digamos, constitucionalmente hablando, aunque no se habla de un periodo electoral, sabemos que Volodymyr Zelensky debería dejar de ser presidente en mayo de este año. ¿Cómo ves el futuro de Zelensky? ¿Qué le espera a este personaje de quien dicen estaba buscando irse a Polonia? Polonia le dijo no, no hay pase para ti. Se habla que incluso podría ser resguardado y se escaparía a Estados Unidos tal vez antes de dejar el poder. ¿Cómo ves el futuro de este personaje en este momento, Roberto? Yo creo que Zelensky es un, perdón la expresión y perdón si me oye algún familiar, que creo que no, pues un pobre tonto. Creo que es importante encuadrar desde esta perspectiva para hablar del futuro. Creo que es un pobre tonto que se dejó engolosinar o seducir por el poder y por el dinero, que fue captado por los sistemas de inteligencia occidentales para justamente jugar este papel, un papel de payaso. ¿Por qué? Pues, y no por la profesión de comediante que tenía, porque incluso sus programas los hacía creo que en Moscú, sino que fue seleccionado quizá perfectamente para que hiciera justamente ese juego de títere, no me gusta la palabra porque es muy humillante, pero bueno, de títere, creo que le queda perfecto, y él como persona se creyó que iba a tener en sus manos el gran poder cuando simplemente solamente jugaba en un juego en donde él ni era el dueño del tablero, ni era el juego incluso de su propio personaje. Dicho esto, entonces creo que el futuro que le espera a Zelensky pues será la ruina, ya sea la ruina moral,
es decir, desacreditado y refugiado en algún lugar porque los propios ucranianos van a empezar a tacharlo de un tonto y luego de un matón y de un estúpido y de incluso un traidor porque mandó a la máquina moledora de carne pues a mucha gente y a muchos ucranianos sin ton ni son y sin ningún propósito más que pues que se murieran porque no tenía una estrategia, ¿no? Dos, moralmente va a quedar arruinado. Dos, podría incluso ver la cárcel, ¿no? Si viene un cambio de régimen en Ucrania, si viene un cambio de ideología, podría incluso ser considerado sujeto de un crimen o de muchos crímenes por haber autorizado muchas incursiones y no haber negociado con Rusia. Tres, le deviene el fracaso y le espera el fracaso no solo a nivel electoral, sino también a nivel humano, porque pues no alcanzó a darse cuenta que el propio Estados Unidos y los propios sistemas de inteligencia lo boicotearon. En un principio, no sé si tú recuerdas, se reunió con Putin, auspiciado por Europa, donde se veía a Macron ahí, a la canciller de Alemania, a la anterior canciller de Alemania, y se veía Putin y hablaban Zelensky con Putin, pero los propios sistemas de inteligencia y las propias órdenes, incluso directas, no secretas, pues le ordenaron a Putin, a Zelensky no negociar con Putin, y pues él queda creo que muy mal con la gente consciente de su país, porque obedeció a las órdenes de guerra que quería justamente Occidente plantear en Ucrania. Entonces, creo que aunque apele a poderes especiales bajo guerra y quiera perpetuarse en el poder, aún así le va a ir muy mal. Le va a ir muy mal porque la vida le va a cobrar justamente esto, esta creencia personal de él de creer que era el amo de Ucrania y no era más que un peón de la anglosfera, Enzo. Perfecto, Roberto. Sí, y hasta algunos incluso insinúan que, bueno, lo que voy a decir que eso es un poco fuerte, pero hasta que sea eliminado físicamente. O sea, no descartemos nada. Estamos hablando de un personaje con mucho, más allá de lo bufonesco que se convirtió, con mucho peso y con muchas cosas que puede decir o cantar. Por Y, eso decimos... y Uh-huh, ¿sabes por qué? sí, Porque no sabe todo, pero sabe mucho. exacto. ¿Por qué? Porque las cuestiones entre Washington y Ucrania, que también quiero decir esto, para Estados Unidos es claro que no quería ganar en Ucrania, sino lo que quería era prender Ucrania y dejar ahí una guerra perpetua, por lo que ya hablamos, porque beneficia a la actividad económica militar, porque beneficia el tener ahí un conflicto, porque beneficia como punto de distracción para muchas otras cosas que ya hablaremos quizá en otros programas, pero sabe bastante de las operaciones de inteligencia no públicas entre Washington y la cabeza de Ucrania, que es Zelensky. Entonces, si ya no sirve, va a pasar lo que siempre pasa, como Saddam Hussein o como con Gaddafi, pues lo van a eliminar. La prueba está que todo el armado de complots misteriosamente se da justo cuando se cae el avión, cuando explota el puente de Crimea, cuando hay varios atentados, pues se da justamente bajo el auspicio de Zelensky. O sea, cuando está en el mando, sin señalar, porque no tenemos pruebas y no somos nosotros agentes de inteligencia, pero es Claro. casi evidente que detrás de todos esos atentados están las inteligencias europeas y estadounidenses ordenando, diciendo y poniendo. E incluso probablemente algunas o algunos hechos ni lo sepa Zelensky, ¿no? Pero muchos sí lo sabrá y si ya no sirve, pues va a ser problemático que empiece a cantar y hablar, que probablemente Zelensky va a amenazar con, bueno, voy a revelar ciertas cosas, ¡pum! Adiós, ¿no? Eso puede pasar, no descartemos nada, como dice una conocida frase, ¿no?
En el fútbol, en la política puede pasar cualquier cosa. Roberto, quiero retomar, porque ha sido una conversación muy rica y seguramente el público ahora mismo se va a sumar en los comentarios. Quiero retomar un punto que tocamos hace unos minutos con el factor Trump, porque no podemos terminar la entrevista sin esta mirada, que es importante, Roberto. Para el ciudadano de Latinoamérica es muy vital. ¿Qué le espera ante un posible retorno de Donald Trump al poder? Se viene, y es que esto lo quiero plantear a raíz de por lo menos algunos hechos que se han observado, ¿no? Y vemos lo que ocurre en Texas, y uno pensaría que una llegada de Trump al poder posiblemente agudice esta problemática, ¿no? Entonces uno se pregunta qué le espera al ciudadano de América Latina con el retorno de Trump al poder en Estados Unidos. ¿O es que la llegada de Trump sencillamente mantiene el status quo, ya que al final de cuentas, quienes gobiernan son las élites? ¿O crees tú más bien que Trump entra con un rol más rupturista? ¿Qué le espera al ciudadano de América Latina en un escenario como este que entiendo yo, Roberto, es lo más probable, pues, ¿no? Quizá Trump es más rupturista, pero a nivel interno en los Estados Unidos. A nivel externo, creo que al ciudadano latinoamericano le espera lo mismo, más opresión, más saqueo, más influencia externa y más ganas de decidir sobre nuestros futuros. Bueno, ahí estamos viendo a Argentina con Milei sin Sí, Trump en el poder. Ojo, sin Trump sí. en el poder está Milei en Argentina. Eso creo que te puedo decir algo. ¿Por qué? Sí. Porque, bueno, desde mi punto de vista, desde mis hipótesis o desde mi campo de estudio, yo veo que en Washington hay un mismo pulpo que a veces se viste de un color y a veces se viste de otro color en cuanto a la política exterior. Es decir, la cuestión de los migrantes en la frontera con México es igual o peor con Trump o con los demócratas. Creo que con Obama era mucho peor, aunque llegó un Trump diciendo y enjaulando a los niños, pero si tú ves las cifras, con Obama era mucho peor, porque había más detenciones, más arrestos, más violaciones a los derechos humanos. Entonces, le espera exactamente lo mismo, una dinámica de más opresión y de más ver hacia los latinoamericanos, hacia abajo, usarlos además como un chivo expiatorio, porque por el otro lado Estados Unidos siempre le ha convenido la mano de obra barata, una mano de obra que no es fiscalizable, una mano de obra que no paga o que no contribuye al seguro social, que muchos latinoamericanos están dispuestos a aceptarla y que ahí siguen trabajando y que gracias a esos latinoamericanos nuestros países también reciben dólares. Entonces, llegue Trump o se relija Biden, creo que va a ser lo mismo. Una política de opresión al migrante, una política de chantaje. Lo vimos López Obrador, por ejemplo, aquí en México, sufrió a ambos, a un Trump que amenazaba con sanciones terribles para la producción mexicana si no detenía la migración en la frontera sur de México. Y después viene Biden y controlas o lo controlas porque si no es la misma política. ¿Por qué? Porque además estamos en un momento vital clave para Estados Unidos, en donde el avance chino en la producción es tan fuerte con su implementación de la ruta de la seda, que Estados Unidos no le queda de otra más que refugiarse en América Latina como el último patrio trasero a defender y va a meter fuerza en los próximos años contra los latinoamericanos, sea Donald Trump o sea Biden. Enzo. Correcto, Roberto. Muy, digamos, realista tu mirada. Eso lo remarco, ¿no? Compartimos este punto sobre, y también sobre lo relevante que es entonces empezar a ver cambios, modificaciones, digo, si hablamos del interés de los ciudadanos de América Latina, en nuestras propias naciones, ¿no? En nuestra patria grande, desde nuestra interna, apuntar a eso, a una a potenciarnos como países. Ese es un punto importante, Roberto. Y bueno, ha sido una conversación, la verdad, muy enriquecedora. Yo te doy las gracias, pero no quiero que terminemos este diálogo sin que nos invites
a tu canal, sin que nos dejen de invitar a tu canal, mejor dicho, Roberto, porque, insisto, la gente seguramente está muy interesada en saber dónde te puede ver. Entiendo que tienes un canal en YouTube que ya tiene una buena cantidad de suscriptores, pero por favor, Roberto, te cedo estos minutos para que puedas invitar al público a que se sume. Te doy mi palabra que el público va a estar encantadísimo con esta conversación y de hecho que va a poder guiarse y suscribirse a tu canal. Cuéntanos Gracias. un poco. Gracias por tocar este punto y me sorprende mucho porque a veces tenemos gente que nos está buscando desde hace 2 o 3 años y no nos encuentra. Y hemos denunciado que YouTube y sus motores de búsqueda, porque Google es la madre de YouTube, no sé, por alguna razón, quizá porque estuve en Irán, nos hace a un lado y no aparecemos. Teníamos un canal con millones de vistas, pero millones y millones de seguidores, nos los quitaron. Luego tuvimos otro canal, luego en mi canal personal con cientos de miles nos los volvieron a quitar. Y bueno, este último canal que ya tenemos año y medio más o menos, y ahí vamos otra vez queriendo pues decirles aquí estamos. Y cuando nos encuentran, apenas ayer vi otro comentario, Roberto, tenemos 2 años buscándolos a mí, a la productora que es Shadi Narváez, que también hace programas. ¿Dónde están? ¿Cómo están? Es que no aparecemos. Así que, bueno, ustedes te queden detrás de la razón, Roberto de la Madrid, y ahí vamos a aparecer y nos pueden seguir y seguimos con esta comunidad que tratamos de darles algunas semillas, no las verdades, cada quien fabrica la verdad que quiere o la realidad, pero semillas para reflexionar y para poder investigar y ser críticos. Nos falta ser más críticos como seres humanos, Enzo. Muchas gracias, Roberto, por tu tiempo. Va a aparecer en la descripción seguramente el enlace, ¿sí? Acá lo coordinamos con la producción para que el público se sume, se suscriba y pueda también comentar, compartir tu contenido. Yo encantado de esta plática, Roberto. Te agradezco nuevamente, es un honor. Y agradezco al público que ha estado en sintonía. Los invito, por favor, si es que no se han suscrito todavía a nuestro canal, suscríbanse también al canal de Roberto, comenten, compartan, que a través de ello vamos a poder enviar este mensaje a nuestro pueblo de la Patria Grande, a nuestra ciudadanía. Roberto, nuevamente muy agradecido contigo, querido público, nos reencontramos en una nueva oportunidad.